Bien, la curva del olvido no es nada novedoso, ya os he hablado de ella en varias ocasiones. Esto ya lo puso de relieve un tal Ebbinghaus a principios del siglo XX y realmente, bueno, pues se han hecho otros estudios posteriores. Fue Bloom en el año 1981 el que volvió a retomar esta idea, este concepto, y se basa en un experimento que constata lo que tantas veces os he dicho. Estudiamos algo el día 1 y nuestro nivel de conocimiento se puede situar, digamos que esto es el 100% del conocimiento del asunto, de la materia, lo que sea, la información, y a medida que pasa el tiempo, esto es precisamente aquí en esta escala, ese conocimiento se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Esta es esa famosa curva del olvido. Dice la teoría que aproximadamente el 75%, pero bueno, estas son cifras como siempre aproximadas, el 75% de la información que se retiene en la memoria se pierde aproximadamente en 2 días, en 48 horas. Y aproximadamente tenemos entre un 5 y un 3% de esta información cuando han pasado aproximadamente una semana. Es decir, que llegado a este punto, digamos que estas son las... El día siguiente al del estudio tenemos esta información en la cabeza, empieza a pasar a transcurrir el tiempo y esta información se va perdiendo y nos va quedando esta otra, de forma tal que llegamos aquí al segundo día, o si queréis a las 48 horas. Lo que nos queda de información en la cabeza es prácticamente esto que se va diluyendo y al final, bueno, pues resulta que nuestros conocimientos de lo que tanto nos había costado, aquello que tanto esfuerzo nos había costado memorizar, finalmente se termina casi olvidando por completo. Es verdad que luego siempre queda una pequeña base residual que, como he dicho anteriormente, pues obedece a criterios muy variados. Ya sabemos que la memoria selectiva puede obedecer a algo que nos haya llamado la atención, algo en lo que pusimos más énfasis, incluso algunos aspectos que son totalmente desconocidos del por qué en concreto determinada información se nos quedó ahí incrustada en la memoria. Pero eso va a ser... Bien, este núcleo esencial de estos 7-10 días previos al examen retiene mucho más que esta información del 5 o el 3%. Ojo, pero porque aquí hemos añadido capa y capa y capa y capa de vuelta. Estamos hablando, por tanto, de un sistema, esta curva del olvido está prácticamente pensado para haber hecho una vuelta y olvidar el asunto. Es decir, que no salten las alarmas porque esto está pensado para cómo funciona la primera vuelta. Va a pasar esto. La información se va a ir diluyendo, se va a ir evaporando de la memoria hasta que demos la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta, efectivamente, volverá a ocurrir esto. Daremos una segunda vuelta. Lo que ocurre es que este contenido residual cada vez va siendo mayor. En la segunda vuelta, que la vamos a poner de color verde, esta segunda vuelta va a ir añadiendo más a ese pozo de memoria que queda ahí de forma más o menos indeleble, mayor pozo residual, de forma tal que la información siempre que se va ganando con cada vuelta va siendo mayor. Y esto aun cuando de aquí a aquí hayan pasado 6 meses. Han pasado 6 meses, al día siguiente de haber estudiado por vez siguiente, la segunda, el tema en cuestión va a volver a sufrir esta curva del olvido, pero eso sí, luego quedará siempre un valor residual mayor que el que había en un principio. Esto básicamente se conoce como curva del olvido, pero más técnicamente se ha hablado de la teoría del decaimiento. Bien, ¿cómo podemos hacer? Esto va a funcionar así siempre, tenemos que asumirlo. ¿Cómo podemos hacer para que esta capa residual que queda más anclada o con más firmeza y que es más fácil rescatable de nuestra memoria, cómo hacer para que sea más consistente y más sólida? Pues esto es de lo que precisamente vamos a hablar. Precisamente esto tiene mucho que ver con la organización semanal o, en su caso, dejadme que me explique. Hemos hablado del sistema que ya sabéis que yo defiendo de arrastre como una planificación general a largo plazo,
Y esta es esencial, a mí me encanta, yo creo que es un método realmente bueno para planificar en términos globales la oposición. Pero ahora yo os voy a hablar de una cuestión distinta. Ahora os voy a hablar cómo combatir esa teoría del decaimiento a nivel semanal para que lo que queda en la memoria dentro del sistema de arrastre sea más sólido. Ya sabéis que el sistema de arrastre tiene por fin básico el rescatar los temas de la memoria pasado X tiempo y, por supuesto, cuanto menos tiempo transcurra, siempre va a ser mejor. Pero con todo se va a olvidar. Ya sabéis que consiste en empezar a avanzar en el temario y llegar a un punto determinado en que vamos a empezar aquí, por ejemplo, digamos que han sido, y esto es un mero ejemplo, 6 meses. Ejemplo, lo pongo aquí porque luego me acribilláis esa pregunta y lamentablemente no tengo tiempo para responderlas. Imaginamos que empezamos a opositar, hemos estudiado el tema 1, el 2, el 3, llegamos hasta el tema, por ejemplo, 29 y aquí en concreto, cuando ya llegamos al tema 30, y esto es un mero ejemplo, empezamos además empezamos a arrastrar de forma tal que para la próxima clase llevaríamos, además del tema 30, llevaríamos el tema 1 de repaso. ¿Vale? Esto es el arrastre. Esta es la esencia del arrastre y os invito a que veáis los varios vídeos que he hecho sobre esta materia y ahora no es ocasión de hablar de esto. Evidentemente, cuando uno vuelve a estudiar el tema 1 se ha olvidado, porque lo viste aquí hace 6 meses y está completamente olvidado. ¿Vale? Eso es así, siempre va a ser así. Y se podría decir, bueno, ¿y cómo se combate así la curva del olvido? Bueno, evidentemente la curva del olvido ocurrió aquí, se te olvidó aquí, aquí vino a decaer el tema 1 y aquí ya el tema 1 estaba hundido en la miseria, prácticamente. Se trata de volver a rescatar el tema 1 aquí, en esta vuelta, y además que este tema 1 ya no quede aquí hundido, sino que el tema 1, cuando lo rescates, tenga más entidad para que cuando venga el tercer repaso o tercera vuelta, me da igual como lo quieras llamar, sea más fácil rescatar el tema 1. Se trata en esencia de esto. Por lo tanto, yo lo que te propongo es hacer una especie de intra-arrastre. ¿Qué significa esto? Dando por sentado que el tema 1 se te va a olvidar, lo que quiero hacer es que esta curva del olvido, que es así, que te deja aquí tirado por los suelos y te deja con tan poco contenido, ascienda y se venga a convertir en algo así. Y todavía más. Es verdad que luego se va a ir. Bien, pero precisamente aspiramos a esto. Aspiramos a tanto, y ahora os voy a poner aquí el día del examen, por ejemplo, ya ha transcurrido mucho tiempo, obviamente os podéis imaginar, tanto como que al final esta curva naranja venga a ser así para el día del examen y se llegue así hasta el día del examen. Y como sabéis, tendemos, aquello a lo que tendemos es a que esto se realice más o menos en un plazo temporal de 10 días. Si yo he conseguido minimizar el impacto de la curva de olvido de forma tal que no sea una curva tan abrupta que se caiga por los suelos, sino que se mantenga más en el tiempo el contenido de la memoria tanto que me llegue hasta el día del examen, quiere decir que yo, el estudio que haga aquí, si llego así estos 10 días minimizando aquí la curva, de forma tal que esta curva es en vez de esta, lo voy a hacer mucho mejor, evidentemente. Va a estar aquí más contenido, más información. Pues se trata precisamente, para conseguir esto, que al final se consigue, de ir haciendo a lo largo de cada semana, y ahora os hablo ya, olvidaos del examen, ya no hablo del examen, Ahora hablo de la organización semanal. Y me refiero, por tanto, a cada semana. Y me refiero a, por supuesto, implementar el arrastre. Pero es más, aun cuando no sigas el arrastre, te lo recomiendo. Consiste, en definitiva, vamos a imaginar ahora que tenemos aquí semana de estudio. Imaginemos que tenemos esta semana que llevar al preparador o academia, que me dice el preparador que me tengo que traer, por ejemplo, 7 temas. Y esto es un mero ejemplo. Bien, y yo tengo una semana de estudio. Imaginemos que he ido al preparador o a la academia el martes. Este es el día
de Academia Preparador. Bien, pues, ¿cómo empiezo mi jornada de estudio de aquí hasta el próximo martes? ¿Qué tengo? Tengo miércoles, tengo día 6. Ahora no quiero entrar en consideraciones de descanso, esto ya a gusto de cada uno. Pues, siguiendo este esquema, el miércoles me estudio el tema 1. Jueves me estudiaría el tema 2. Si queréis lo dejamos para descanso. Domingo, tema 4. Lunes, tema 5. Y por ejemplo, martes, antes de ir o academia, el tema 6. Vale, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Oh, pero me habían puesto 7 temas. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, pues imaginaos que no voy a llevar el tema 7 porque no me ha dado tiempo. Esto también es relativamente frecuente. A ver, yo como preparador no debiera decir esto, hay que traer todos los temas. Pero soy consciente, porque a mí como opositor me ha ocurrido que hay veces que no se pueden llevar todos los temas. Evidentemente, si yo me estudio el tema 1 el miércoles, con esta curva del olvido a la que he hecho referencia anteriormente, va a ser así. Esto quiere decir que el jueves el tema está aquí. Y quiere decir que el viernes el tema está aquí. Y quiere decir que prácticamente tengo entre un 5 o un 10% aproximadamente en la memoria. Esto no, mal, esto mal, esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Qué hacemos entonces? Pues a introducir, y aquí es donde yo quería llegar a parar, una especie de arrastre, que viene a ser semejante al concepto básico de arrastre, pero dentro de la semana. Significa que si esta es mi semana de estudio, y aquí he estudiado el tema 1, aquí he estudiado el tema 2, he estudiado el tema 6, el día 2, sea cual sea, además canto de nuevo el tema 1. Lo saco de aquí y me lo vuelvo a repasar. El día 3, ¿qué haré? Pues ya te lo puedes imaginar. El día 3, además, meto el tema 2. Y así sucesivamente. El tema 4 lo meteré este día, el de este día lo meteré aquí, y así sucesivamente. Se trata, en definitiva, de meter dentro de la organización semanal el tema de cada día, porque también puede haber el caso de que aquí te hayas estudiado del tema 1 al tema 5, de aquí ya te hayas estudiado del tema 5 al tema 10, si es que ya vas avanzado, y entonces aquí pues igual lo que tengas que hacer es esto. Y dirás, esto es mucha carga. Pues selecciona. Si no tienes tiempo para todo, selecciona. Pero siempre mete algo. Por ejemplo, si aquí hay 5 temas, estos 2 los vuelves a meter aquí, de repaso. Y así sucesivamente. Se trata en definitiva de ir metiendo los temas. Quien te dice eso, te dice, por ejemplo, de coger uno de los temas de este día y meterlo aquí a mayor abundamiento, o 2. Por ejemplo, este día, pues meter aquí otro de estos, volver a ver este y meterlo aquí dentro. O, por ejemplo, coger este y meterlo aquí dentro, de forma tal que aquí también metes otro de estos. Pero a su vez también lo que podrías hacer sería meter aquí otro de estos y también meterlo aquí otro de estos, con lo cual coges otro tema de estos y lo metes aquí. Y aquí también, por ejemplo, además también lo repasas así. Esto es reforzar, básicamente, y es añadir capas y capas y capas y más capas.
¿Qué ocurre? Pues evidentemente que si tienes que cantar temas este día, día de cante o día de academia, me da exactamente igual, evidentemente habrá temas que vayan mucho más reforzados. Esto yo soy consciente de que a veces se puede hacer en su integridad y con todos los temas y otras veces no. Pero al final lo que hay que hacer es lo máximo que podamos hacer. Y se trata de repetir esta operación hasta donde nos dé el tiempo. Con lo que no se pueda, pues no se puede, lamentablemente. Pero todo lo que podamos lo habremos trabajado para haber conseguido una curva de olvido bastante más favorable. Que igualmente se va a olvidar, ¿eh? Igualmente se va a olvidar. Esto, a lo mejor, en vez de olvidársete así de rápido, se va a mantener más tiempo. Pero no solamente es la única ventaja, sino que, como te dije anteriormente, esto se olvida y se queda aquí, en encefalograma plano, mientras que cuando has hecho un estudio que ha hecho que la curva del olvido sea así, el encefalograma va a ser menos plano. Y sobre todo, a largo plazo, y es lo más interesante, a largo plazo te va a permitir, cuando nos acerquemos al examen, habiendo pasado mucho tiempo, pasa tiempo, efectivamente la curva del olvido va a ser esa tan favorable, que es la que se busca, la teórica ideal, que va a ser así. Si no se ha hecho esta labor previa, si no hay varias vueltas, esto implica haber dado varias vueltas, ya sabéis que generalmente al menos unas 5, aunque no hay reglas fijas, si no, no va a ser posible mantener esta curva aquí. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por vuestra atención. No os perdáis el próximo vídeo, que en el próximo vídeo voy a hablar además de cómo hacer estos repasos y sobre todo una técnica, o no una técnica, sino más bien una serie de tips, de consejos acerca de la concentración, que ya sé que es un tema que os preocupa mucho, aunque también os avanzo que no hay milagros sobre estos aspectos relativos a cómo concentrarse para rendir más, pero sí que es cierto que se pueden observar unas pautas o parámetros básicos con arreglo a los cuales la concentración pueda ser favorecida.